Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí en el Facebook Live del Centro Morelense de las Artes. Nosotros somos eh, la materia de enlace creativo, somos la segunda generación de la maestría en creación artística de aquí del Centro Morelense de las Artes. Y vamos a presentar, el motivo que nos convoca es presentar el blog de los trabajos que se realizaron a lo largo de todo el año. La materia de enlace creativo es semestral, pero aquí reunimos está enlazada, digamos, tienen un primer semestre, y que sería como enlace creativo 1 y luego enlace creativo 2. Y los textos que reunimos en el blog, que vamos a compartir por medio de Facebook, eh, pertenecen a todo el ciclo, o sea, a todo el año. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a presentar ahora están con nosotros los estudiantes, y ahora nos va a dar unas palabras la doctora Estela Vázquez, quien es la directora de investigación y posgrado, y pues que también coordina la maestría en creación artística. La doctora Estela Vázquez Rojas es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y especialista en psicoanálisis y cultura. Desde el año 2000 trabaja en el Centro Morelense de las Artes. Fue coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales, coordinadora pedagógica y directora del Centro Morelense de las Artes. Es autora del libro Imagen y Palabra, editado por Salas de Lectura Conaculta. Es coautora del libro Cultura de Paz, Palabra y Memoria, editado por el Fondo de Cultura Económica. Actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos. Pues, sin más que decir, doctora Estela, pues quiere compartirnos unas palabras. Muchas gracias, doctor Irving. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto participar en este cierre, ¿no? Y ver el trabajo final de su búsqueda y lo que han desarrollado a través de la escritura y la lectura. Como ven, en gran medida y gran parte de mi trayectoria profesional ha tenido que ver con la escritura. Para mí era muy importante introducir dentro de la maestría en creación artística toda esta parte de lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Bueno, escribí algo que quiero compartir con ustedes, lo voy a leer con muchísimo gusto y bueno, pues nada más decirles que estoy muy contenta porque además es la generación que ya sale, de alguna manera, bueno, ya salió porque ya se graduaron, ya son como las muestras finales del trabajo que han realizado dentro de la maestría y bueno, pues eso me da un gusto enorme, ¿no? Voy a leer lo que escribí para ustedes y dice así. La maestría en creación artística del Centro Morelense de las Artes propone un acercamiento a los procesos de reflexión, teorización, búsqueda, experimentación e investigación en las prácticas artísticas contemporáneas. Ofrece a los profesionales del arte un espacio académico donde puedan desarrollar, pensar, reflexionar, investigar, crear y profundizar modos y formas de creación, producción y difusión de la obra artística a través de líneas de investigación teórico-prácticas comprometidas con los contextos artísticos actuales. La maestría en creación artística se caracteriza por estar dirigida a los artistas de las diferentes disciplinas, artes visuales, música, teatro, danza y literatura. Se enfoca en los procesos creativos de conceptualización y producción que resultan ser comunes en el desarrollo de producción de cada disciplina. Tiene su fundamento en la estrategia interdisciplinaria. Dicha estrategia funge como generadora creativa que enriquece las obras de todos los participantes. La escritura y la lectura son aspectos fundamentales para la formación de los artistas. Leer es leer al otro y escribir es escribirse a uno mismo. En la maestría en creación artística, la lectura y la escritura son fundamentales y agradezco enormemente al doctor Irving Juárez su compromiso
para acercar a nuestros alumnos al mundo, el mundo maravilloso de la literatura y al acto de escribir, de escribirse. La investigación artística requiere una forma de escribir de sí mismo, de escribir con argumentación y compromiso, de leerse desde sí y en el otro. Investigar en el arte y para el arte es un gran tema que seguro desde la escritura y desde la lectura encontrará sus formas y sus decires. Me da mucho gusto compartir este espacio con mis alumnos de la segunda generación de la maestría en creación artística. Estoy impaciente por escuchar sus textos, por escucharlos, por saber sobre sus reflexiones, sobre sus creaciones, sobre sus preguntas y saber sobre sus mismidades y sus otredades. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, doctor Irving Juárez. Muchas gracias, doctora. Comparto mucho contigo, Estela, el hecho de que la escritura nos hace ser, digamos, ¿no? Nos refiere a nuestra existencia, porque no podemos pensarnos sin una narración o sin un discurso, ¿verdad? El sujeto es formado por el discurso, ya sea el nuestro a través de monólogos interiores o por las miradas de los demás, cómo nos nombran los demás, ¿no? Y es muy importante, yo agradezco mucho, doctora, que que hayas impulsado esto en la maestría, porque no estaba, precisamente no estaba la escritura contemplada, vamos, como una materia de integración transdisciplinar, por ejemplo. Muy bien, ahora voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es el maestro Félix Vergara, a quien conozco desde hace muchos años, desde la prepa, y voy a leer su semblanza. Félix Vergara es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Producción Editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta además con una maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es docente por asignatura del Instituto de Ciencias Básicas Aplicadas, y si me lo permites, Félix, que no aparecía en tu semblanza, es miembro activo del Seminario Permanente de Figuras del Discurso, coordinado por el doctor Armando Villegas. Bueno, pues, sin más que decir, Félix, te paso la palabra. Tienes el audio apagado. No tenemos problemas de sonido. Quizás podrías intentar ver si en las preferencias puedes activar el micrófono ¿cómo se llama? Del Zoom, y vamos probando. Mientras tanto, quisiera también compartir en lo que Félix está arreglando cierta situación técnica que nos obliga el coronavirus a estar aquí a través de estos medios, ¿no? de este vicarismo, yo le llamo. Que aquí todos los que están en la segunda generación a ver, Félix, creo que entró un sonido. Sí, ¿ya me escuchó? Ya te escuchas. Qué bueno. Muy bien, entonces seguimos con Félix y yo más adelante comparto lo que iba a decir. Okay, gracias. Bueno, primero que nada, le agradezco la invitación al doctor Irving Juárez. Efectivamente, nos une una amistad de hace muchos años por la literatura, ¿no? En lo esencial. Y recientemente entonces compartimos dos espacios, Irving y yo. Compartimos este espacio de creación artística con el maestro Paco Rebolledo, y por otro lado este espacio de reflexión con Armando Villegas, que decías, el Seminario de las Figuras del Discurso, que se desarrolla en la Universidad del Estado y que también tenemos un poco allí, ¿no? Detenido. En fin, bueno, la invitación que me ha hecho Irving es para analizar, comentar
este aspecto de la creativa, de la invención, el aspecto creativo que aparece detrás de la invención, me quiero, antes de, digamos, hablar de casos concretos, porque leí todos, bueno, casi todos los textos, creo que lo suficientes para tener un panorama más general del estilo de cada autor, si me permiten que los llame así. Esto en contraste con lo que Irving me comentaba, que son las, digamos, las reglas del juego. La cuestión del Oulipo por un lado, ciertos detonantes gramaticales, la inversión de las fábulas de hadas o los cuentos de hadas, los ensayos al estilo de Borges, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta este antecedente, comencé a leer los textos y bueno, encontré vasos comunicantes allí que quisiera comentar. De esta forma creo que mi intervención la querría yo separar en dos partes, ¿no? Una que sería propiamente, digamos, este comentario así, a rasgos muy generales de lo que veo en los estilos que vaya, esto es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, desprendido de eso, una serie de cuestiones generales que son ya resultado del examen de los textos, de lo que esos desprenden, vaya, ¿no? Lo que un texto, como solemos decir constantemente en la teoría de la literatura, ¿no? Lo que el texto dice en los espacios en blanco, en sus silencios. Bueno, visto así, quisiera entonces comenzar. Y lo voy a hacer en orden muy riguroso, como yo encontré en la página los textos de cada uno. Primero está América, cuyo texto, cuyo primer texto, que no recuerdo el título, van a disculparme porque de pronto fue un montón de textos que leí, no apresuradamente, pero sí los tuve que leer en el lapso de un día, entonces no puedo retener los títulos. Sin embargo, el comentario que quiero hacer de este material, como de muchos otros, no está, y esto es importante señalarlo, no está centrado en la forma. Entiendo que no se trata de escritores profesionales, y esto es lo interesante del proyecto, justo, ¿no? Que haya estos vasos comunicantes entre la disciplina artística que cada estudiante tiene aquí, que ha trabajado, que es lo que le sustenta teóricamente, y lo que se está proponiendo con la escritura. Ver estas relaciones dan cosas muy interesantes. Bueno, el resultado es muy estimulante, vaya. Entonces, este primer texto de América me remitió a un documental o una especie de película animada después de la humanidad, que intenta hablar de lo mismo, de la misma situación de apocalíptica que ella trata allí. De pronto hay un flujo de la historia que por algunos momentos no alcanza una solidez en el final. Como lo dije, no se trata de un examen rigurosamente literario. Si menciono estas cosas son un poco también para guiarme yo, puesto que son mis parámetros. Y ver si no es muy dificultoso lo que voy a compartir. El cuento de hadas le encuentro una unidad más interesante. Esto, como una especie de paréntesis, es una cuestión muy también estimulante, porque resulta que la mayoría de los cuentos de hadas son parodias, desde luego. Son parodias que se producen con una intención de inversión y de crítica. Por lo tanto, no es posible
desprendernos de un comentario que esté aquí de una u otra forma sustentado en lo ideológico. Me salto un poco para seguir después con otros textos. Me salto un poco a los siguientes compañeros, que entiendo que escriben un texto a cuatro manos, Beatriz Rodrigo, con historias múltiples, muy interesantes, en un juego allí que parece muy cuántico, ¿no? La trenza cuántica esta de que cualquier historia, cualquier punto de partida es el detonante para la historia, no importa. Esto también ocurre con el texto de Maciel, con el volado, ¿no? Estas coyunturas que permiten situar una historia detrás de otra, las alternativas que hoy en día están muy explotadas, hay que decirlo también, es una narrativa que está tal vez saturada, sobreexplotada en nuestra dimensión literaria. Y sin embargo, todavía, desde luego, por ser un tópico, un lugar común, vaya, un tópico es algo que se repite frecuentemente en la literatura, y si hablamos de cuentos de hadas es inevitable pensar que hay tópicos, es decir, el lobo, ¿no? que tiene una alegoría detrás, la Caperucita y todos los personajes de hadas, como ya los analizó Bettelheim en este libro sobre el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Hay allí una perversión detrás, que es el origen de todos los cuentos de hadas, básicamente. No es que entonces tengamos que forzar Creo que se trabó un poco el maestro Félix. Esperamos un poco. El cuento de hadas en su esencia es eso. Bueno, Maciel, como lo decía, comparte con Beatriz y Rodrigo estos juegos de la trenza, ¿no? Estas posibilidades de comenzar la historia en cualquier lugar, haciendo el flujo de la misma más interesante. Entiendo que los dos primeros están dedicados a la música y a la danza respectivamente, y que Maciel es actor. Me llama la atención de Maciel. No sé si le une algún parentesco con Leonel, supongo que sí. Bueno, es de Acapulco también. Me llama la atención eso, justo, ¿no? La vena literaria, parece que están cortados con la misma vena literaria. Leer los relatos de Maciel me remiten de inmediato a la novela esta fabulosa de La noche del jabalí, de Leiva, del maestro José Ángel Leiva. Y es fabuloso, ¿no? Volver a esos relatos a través de un par de horas que se toma uno revisando estos trabajos. Ajá. Me gustaron mucho los textos de Maciel. Hay una madurez ahí detrás, quizás que ya practicaba con antelación el relato, no lo sé. Bueno, paso rápidamente a los otros compañeros. Ajá. En el compañero Mauricio vi un trabajo con la imagen interesante que puede permitir quizás, más que el relato, una poesía en prosa. Es decir, un trabajo de imagen en el texto, no tanto de una trama, ajá, o de una historia. Lo mismo pasa con el compañero Rodrigo. Ahí también en los textos que nos propone una fuerza, ajá, una tendencia más a la imagen, igual a su compañera Beatriz, ¿no? Una tendencia a la imagen, al flujo, desde luego, al movimiento, pero también a la imagen, a la metáfora, vaya, ¿no? A un espacio más retórico para pensar no tanto la trama o los personajes en sí, una situación, vaya, sino una serie repito, ¿no? De imágenes que se encadenan. No sé si tal vez me está saltando algunos. Aquí, por ejemplo, tengo una parodia de Mila sobre Cuernavaca, que bueno, allí están, ¿no? Los ecos ineludibles de la referencia de 2009, ¿no? Cuando se desata la llamada guerra del narco. Hay varios detonantes. Me explicaba Irving que el pescador, por ejemplo, ¿no? El relato del pescador, que al parecer vamos a tomarle por acá algo de atención. El relato del pescador es un detonante que concertó a varios de los textos que están aquí en la carpeta, bueno, en la página, ¿no? Bien,
Hay un ejercicio muy interesante de 3 autores, de Víctor, de Ivette y de Pilar. El demonio, el altar, el diablo, el altar. Les digo que los nombres me van a fallar. ¿Por qué es interesante? Esto es interesante porque tiene una carga ideológica, ¿no?, muy precisa en lo crítico. Tiene un flujo de ironía también muy sabroso. Se disfruta el texto bastante a la hora de leerse. Se congregaron después al leerlos de manera individual, a cada uno de los autores que hicieron esa trilogía. Vi que los 3 manejan ya por su cuenta la ironía, ¿no?, el sarcasmo. De modo que al hacer esta conjunción, este cuento en 3 partes, con un hilo allí, también que presume de pronto estos puntos de vista que se encuentran, saltan, ¿no?, los tiempos y espacios que se cruzan, etcétera, que también son trucos narrativos, desde luego, o bueno, para ser más precisos, trucos del relato, no importa si es literario necesariamente. Y veo esto justo, ¿no? Cada uno de ellos, repito, tiene de manera individual el alcance de la ironía y del sarcasmo. Por ejemplo, en Ivette me pareció encontrar, quizás no sé, una cierta resonancia del maestro Enrique Serna, por ejemplo, ¿no? Y me gustó mucho este acento, esta voz popular que reproduce Víctor, ¿no?, en varios de los relatos, casi en todos, desde luego, lo cual también lo comparte con Maciel. No, bueno, sí, continúo, está bien, ¿no? Todo va bien. Decía, entonces, lo cual lo comparte con Maciel, comparte esta voz popular que después incorpora el relato. Y al final, para no hacer muy largo todo este asunto, no sé, repito, si me vayan a faltar. Me voy a disculpar por eso, seguramente me van a faltar personas o me van a faltar textos. En lo posible hice esta lectura general y para tener un panorama mayor. Ahora, para concluir, digamos, como balance general, puesto que ya está propuesto desde que Irving lo pone allí en la mesa, y lo he venido enseñando un poco hace rato, hablar de una inversión en la literatura, en el cuento de hadas, nos lleva a la parodia y la parodia nos lleva necesariamente al estado crítico de la realidad. Este aspecto para mí sí es sumamente esencial, importantísimo, ¿no? La literatura es un asunto político. Y detrás del asunto creativo también está inmerso el asunto político. Y está inmerso el asunto ideológico. Lo apunto no solo porque está allí, ¿no?, ya marcado por sus propios autores. Es decir, por ejemplo, me viene a la memoria, ¿no?, el cuento de los cochinitos y el cerdo. O el reportaje que tiene de Víctor, ¿no?, que tiene una resonancia en la realidad. Son críticas con un trasfondo social, no por eso panfletarias, desde luego, y tienen un rasgo ideológico. Por otro lado, se cree que la literatura que no se compromete a asumir una postura no es ideológica, lo cual resulta bastante complicado, ¿no? Incluso puede parecer ingenuo. La literatura como expresión estética siempre va a tener una expresión ideológica, como toda forma de arte. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Si estamos haciendo un trabajo, un taller de creación artística, no se puede pasar por alto la resonancia de lo político y por tanto de lo ideológico. Es decir, no se necesita forzosamente hablar de esta realidad para reflejarla. Puede hablarse a través de alegorías, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace con los cuentos de hadas?
y ahí están. Ahí está la realidad más cruda. Si hablas de los tres marranitos con el lobo, que si planteas el cuento desde unos simples obreros. Sin embargo, puesto que aquí ya lo traigo a mi propio interés, puesto que yo estoy dedicado al análisis del discurso, considero que el artista no puede olvidar bajo ninguna circunstancia que su obra de arte también es un discurso y que por tanto tiene un reflejo ideológico. De manera que si debe tener un propósito, entre otros muchos, desde luego, una reflexión sobre la obra artística, esa reflexión no debe estar desprovista de la consideración ideológica. Ninguno de los autores deberíamos, mejor dicho, estar allí, pensando en este horizonte. ¿Para qué? Pues sencillamente para que no se nos pesque infraganti. Quiero decir, para que no vengan otros y nos digan que nuestros textos o nuestras obras de arte están reflejando ideologías que acaso no quieren representar lo que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros realmente encarna de forma ideológica y política. Entonces estamos así armados. Y esto es el comentario. Agradezco finalmente, repito, al doctor Irving y también a los compañeros en general por compartir su trabajo. Creo además, esta es la coda al comentario, creo además que se pueden seguir explotando todos estos textos, ya que hay aquí músicos, bailarines, etcétera, actores. Pueden reproducir una serie de cadenas alimenticias del relato que sean críticas. Gracias y los felicito a todos enhorabuena por la maestría. Gracias. Gracias, maestro Félix. Muchas gracias. Concuerdo completamente contigo en cuanto a lo ideológico que es atravesado. Voy a describir brevemente un poco en lo que consistió el proceso creativo que cada uno de nuestros compañeros va a presentar. Se tituló La invitación en escrituras procedimentales porque precisamente partimos de procedimientos al estilo de la escuela, o inspirados más bien, en Ulipo, que es un movimiento donde se trataba de ponerse límites para encontrar la libertad. Y curiosamente, como bien dice Félix, curiosamente, eso no limitó a nuestros compañeros a meter lo ideológico y lo político y de lo que están hechos cada uno de los que estamos aquí. Me parece el reflejo de que la literatura, por más que se le quiera orillar a ser simplemente estética, siempre la ética la atraviesa, porque como bien dijo Félix, somos discurso, estamos atravesados por el discurso, está en nosotros la ideología. Entonces, pues van a darse cuenta, los que vamos a escuchar ahorita los textos, nos vamos a dar cuenta de que precisamente ahí está, se atraviesa un punto de vista, una postura ante el mundo. Y eso es lo más interesante de todo. Es lo más interesante de todo, porque fíjense, yo honestamente pensé que podría ser, y por lo que yo he leído de Ulipo también, que una escritura procedimental a lo mejor anulaba, digamos, al sujeto de alguna manera, pero evidentemente no, de ninguna manera, ¿no? Lo cual me alegra mucho porque, justo por lo que voy a leer ahorita, me alegra mucho que el impulso, digamos, el furor creativo y las ganas de decir las cosas y de manifestarse ante el mundo desde un yo, no lo detiene nada, ¿verdad? Pues muy bien, antes de presentar al primer autor, voy a leer un texto que me parece, no sé, me gusta mucho, de Leónidas Lamborghini, un poeta argentino de los años 70, por ahí, y revolucionario desde mi punto de vista. Y bueno, voy a leer. Dice: habla, di tu palabra, y si eres poeta, eso será poesía.
que lo que digas diga tu existencia antes que tu poesía, libre de la complicidad con lo poético. Asome tu duro estallido de palabras golpeando. Rompe el mito de que has nacido antes que nada para expresar lo bello, para decirlo ante todo bellamente. Comienza a abandonar esos prejuicios. Golpea, golpea, golpea en la llaga, libre de la belleza, libre de lo poético, y que ese sea tu gesto, y que la palabra sea tu gesto. Por eso, a no poetizar ya más. Lo podrido está podrido, lo enfermo está enfermo. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con Manuel Maciel, que él es de la disciplina de teatro. Muy bien, Manuel, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, un video que acompaña al texto. Bitácora de la pandemia. A la memoria de Fito y de todos aquellos que ya no están. La luz, al recorrer el cuerpo, es una secuencia irregular que desciende de cabeza a pies. Las lámparas, blancas y frías del pasillo, se desparraman en la sábana que lo cubre. La tela se funde al cuerpo abandonado en las manos aburridas y lejanas del camillero que, tras una careta rígida de plástico, ha dejado de mirar lo que traslada. Rutina burocrática de apilar cuerpos con destino al crematorio. Sangre densa, sangre oscura, sangre, el fino filo del bisturí en la garganta. Traca, traqueo, toma, traqueotomía, mía, de mi tráquea abierta. Abertura de luz y aire. La garganta rota al paso del tubo invasor en las entrañas. Imitación burda del soplo divino que busca alargar las horas, los minutos, como el agua que se extiende en las banquetas al paso de la lluvia y que cubre con su manto los cuerpos cansados de la espera, del sueño, del hambre y la vigilia, de la esperanza agobiada. Así, el agua, como la sangre de Dios, se extiende en charcos y riachuelos para germinar la vida. Así, también, la garganta se abre para prolongar el último segundo. En el cuarto del silencio, la respiración es una máquina rota, caduca por la ausencia del oxígeno. En el reino de los cuerpos, el veneno invisible se aposenta. El invasor proteínico que confirma el saber antiguo es David, venciendo al Goliat soberbio de la escala evolutiva. El silencio se rompe por el ulular de la muerte. Ella envuelve en plástico los cuerpos. Estos cuerpos derrotados, vencidos por la guerra sin fronteras. Esta guerra abismal como la palabra virus. Somos habitantes de una nave que gira en la interminable certeza de la nada, recluidos en nuestros cuerpos camarotes, a la espera final de la luz como promesa, de ese momento en que iremos de regreso al seno de la idea primigenia, y de momento miramos a los otros cerrar la tierra entre sus pies. Vemos cómo se quiebra el cristal de las vanas ambiciones. A partir de estos momentos, me quedo con el valor de una risa mojada en la intemperie, con los ojos admirados tras de un cristal, con las manos que saben a tierra y a madera. Me quedo con tu risa de Cándido Augusto, con eso me quedo, y con la última copa compartida de esa tarde, que fue la última tarde en que brindamos en el bar de siempre. Ah, y también con la vista del mar desde tu casa. Con eso me quedo, mientras los blancos guantes de la muerte humana conducen a tu cuerpo al abrazo final del fuego. Ve, vuela, regresa a la fuente de la risa. De aquí miraré el mar, las nubes o una flor
y te recordaré como a una cita inaplazable. Ahora, al escribir esto, tomo un vaso de vino. Su color me lleva al misterio de tu sangre detenida y pienso en lo absurdo de una sangre que no fluye, que no avanza en las veredas de las manos, que se queda estancada en los riñones o en tus ojos. La sangre es un río florido que se abre a los sentidos. Detenida. Es absurda como la palabra olvido. Muy bien, Maciel. Qué bonito. Fuerte, ¿eh? Me gustó mucho esa imagen de la sangre y la vida, ¿no? Me recordó a esta historia de Pegaso, ¿no? Que de la sangre de la, ¿cómo? De la medusa salió el pájaro alado, ¿no? Sí, muerte y vida están muy interpenetradas. Muy bien. Ahora va a compartir con nosotros un texto Pilar, pero va a estar va a ser leído en la voz de Ivette Betancourt, con acompañamiento, bueno, no, nada más en la voz de Ivette Betancourt. Bueno, muchas gracias, doctor Irving. Bueno, tengo el placer de leer este texto. Ensoñaciones. Eran las 4:30 de la madrugada. Yacía recostada tratando de conciliar el sueño, mientras sus pensamientos la acechaban. La estremecía el recuerdo de aquel pájaro azabache recorriendo el cielo aquella tarde de invierno. Ahí, tendida sobre la madera húmeda que le ganaba espacio al mar añil. Liviana el ave recorría el inmenso cielo aperlado. Ella la seguía con la mirada y de tanto volar desaparecía de su vista y otra tomaba su lugar. El recuerdo de las olas, la brisa en su rostro y el meditar en ese mundo ajeno a ella le hacía pensar: ¿cómo sería vivir recorriendo el mundo con sus alas carbón ardiente y planear sin preocupación? Mirar desde arriba pequeños puntos con sus variadas y complejas vidas. Era un mundo completamente diferente al suyo. Pasó un buen rato y por fin cayó en un sueño profundo. Tenía entre las manos un pequeño bulto de lana cruda y suave y una aguja. La enredó hasta conseguir una bola blanda y comenzó a picar. Al poco rato tenía un pequeño bulto duro como una piedra, con forma redonda y alargada. Lentamente fue esculpiendo, agregando pequeñas porciones de lana y picando hasta conseguir una protuberancia que asemejaba una cabeza. El material se compactó con el picar. Sin darse cuenta, pudo vislumbrar al ave de sus ensoñaciones con sus alas suaves y firmes, hechas también de lana. Luego agregó sus patitas, delgadas, con ciertas partes más carnosas, a esa ave que le quitaba el sueño. Al día siguiente, se preparó el desayuno y salió para llegar a tiempo. Miró embelesada el amanecer, un espectáculo de luces malva. De pronto, recordó su sueño. Se detuvo abruptamente al sentir que había olvidado algo. No sabía qué. No tenía tiempo de volver. Continuó su día. Llegó al trabajo en un despacho de arquitectos. Le gustaba lo que hacía, pero ese día le parecía que nada era como antes. Al atardecer volvió a casa caminando. Llovía. Las gotas caían como polvo de plata. Ese día decidió sentir la lluvia en su piel coral. Dirigió su mirada al cielo y de pronto recordó al ave de sus desvelos. Necesitaba regresar a verla, sentirla en sus manos. Ese pequeño cuerpo brillante y latente lleno de vida.
Al llegar a casa, empapada, tomó un baño y se acurrucó en su cama. Temía el insomnio, pero esta vez veía desde lo alto un sinfín de colores, cual confetis salpicados. Había montañas y valles a lo lejos. Contemplaba embelesada el espectáculo. Esta vez se sentía libre como aquel volador sin cadenas. El cuerpo de lana que había esculpido cobró vida dentro de ella y echó a volar. Gracias, Ivette. Muy bello, Pilar, muy bello. Las ensoñaciones. Muy bien, ahora va a leer Mila Chacón Becerril, nos va a leer un soneto, ¿verdad, Mila? Sí, así es, mi soneto. Él me dijo, te encargo un soneto. Y yo, ¿pero qué diablos? ¿Por qué eso? Rapidísimo, mi cerebro. Pienso y me digo, sí, es un buen reto. Pero al empezar, no todo me fluye. Y como perro tras su cola, escribo, percibo ideas que no arribo. Un mil desfilar de temas que fluyen. Y al final, no hay ni romanticismo, pero sí conjuraciones escritas a mi soneto anticataclismo. Doy la última vuelta tras mi cola, y como las del perro, sin sentido. Así mi soneto, pero me mola. Se escucha un poco cortado, pero bueno, sí, así alcanzamos a ir. Una metapoética sería, ¿no? Una escritura sobre la escritura, ¿verdad? Muy bien. A continuación vamos a escuchar un texto e imagen de Beatriz Dávila. El texto del micrófono. Hola. Ay. Es un fragmento. Cada video iniciaba con alguna función convencional en un teatro y posteriormente empezaban a suceder cosas realmente extrañas. Mis conocimientos en arte y mi imaginación no me fueron suficientes para deducir qué era lo que contenían aquellos videos, así que invité a un grupo de colegas especializados en distintas áreas. No puedo revelar sus nombres, pero sus especialidades incluyen psicología social, sociología, historia, teoría teatral, video, medicina y teología. Como mencioné anteriormente, la cámara parecía grabar de forma intermitente y estar activa por muchas horas, como si fuera una cámara de seguridad, por lo que quedaba registrado lo que sucedía horas después de que hubieran concluido los espectáculos. Una vez entrada la noche, un grupo numeroso de gente llegaba al teatro. La mayoría se sentaba como público y algunos subían al escenario. Esos papeles no eran definitivos, ya que una vez concluido el acto, personas que estaban como espectadores subían al escenario a presentarse. Aparentemente se trataba de una especie de comunidad o secta que iba a realizar asuntos de importancia al teatro, como si para ellos el escenario fuera un oráculo, o más bien un juez que determinaba la verdad de sus actos. Quienes tuvieran algo que probar se subían al escenario. Ahí se realizaban acciones de distinta naturaleza. Por ejemplo, una pareja se decía sus sentimientos. Si la comunidad aplaudía, es que los sentimientos eran verdaderos, pero si los espectadores no quedaban convencidos, los abucheaban y les gritaban cosas como, no te creo, falso. En algunas ocasiones parece que les daban una segunda oportunidad. También se llevaban a cabo actos sexuales, durante los cuales los espectadores también participaban con porras o abucheos como que se salga la alta, está fingiendo, o rompían a aplaudir de pie ante un orgasmo. Las hipótesis sobre que este fenómeno fuera un tipo de burdel o lugar de sexo en vivo clandestino fueron refutadas, ya que era evidente que ninguno de los espectadores estaba interesado en excitarse. Al contrario, lo importante parecía ser siempre encontrar la verdad. Cuando ésta aparecía, los espectadores se emocionaban, pero si no la encontraban, podían llegar a enfurecerse.
Cuando esto sucedía, los actantes debían parar y retirarse. Si no paraban, llegaban personas que se los llevaban por la fuerza. Estos momentos eran interesantes, ya que si el actante se resistía genuinamente a ser retirado, podría finalmente ganarse un aplauso. Los momentos climáticos para esa comunidad tenían que ver con el inicio y el fin de la vida. La gente iba a morir rodeada de sus allegados. Incluso en ocasiones había quien era retirado del escenario por fingir el llanto. Llegué a ver cosas que prefiero no relatar. Puedo decir que se presentaba gente muy lastimada que daba alaridos de dolor, sangraba y se retorcía. A algunos parecía que intentaban ayudarlos un grupo de doctores, lo que convertía la escena en un momento de mucha tensión por lo inesperado del final. A otros, ya desahuciados o por su voluntad, se les dejaba morir. Si el moribundo pedía dejar de sufrir, le daban una pastilla que parecía calmarle. Algunos pedían que no les diera nada. Al parecer, querían tener un final álgido. Todos en el público permanecían en absoluto silencio hasta que el actante muriera. Así fueran varias horas. Después de la muerte, aparentemente se preparaba el terreno para la verdad más pura, las palabras sinceras, el dolor transparente, el olvido de uno mismo. Quien se atreviera a realizar una falsedad en estos momentos sería profundamente rechazado por la comunidad. Para este grupo, la muerte parecía la mejor manera de empezar, la mejor manera de darle peso a todo lo posterior. Probablemente nunca sabremos a ciencia cierta qué había detrás de las imágenes que nosotros vimos en aquellos olvidados videos. Algo cierto es que ese grupo de gente se dio cuenta de que una acción realizada en el escenario adquiere un valor distinto, un valor que no se conoce con seguridad hasta que se prueba en el foro con público. Solo así se integran los elementos de un ritual determinante. La arquitectura del teatro fue para ellos el recinto ideal para que sus acciones cobraran peso. Solo el espacio construido para la ficción puede desplegarse como único escenario posible para la revelación de la verdad. Gracias. Luis dice que, bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, ya lo hemos comentado, ese texto sobre ficción, verdad, está más ligado que ciencia y verdad a veces, por la cuestión de la experiencia. Ahora va a compartir con nosotros Ivette Betancourt, y ahora sí los va a acompañar el grupo de músicos cuyo nombre es Arcadia Ego. Verdor de Ahualtépetl. Cuenta la leyenda, lejano entre los parajes del monte Conetépetl y la villa de Copitlepan, se encontraba el valle de Ahualtépetl, paraíso subtropical de tierras profundas y arenosas de los aguacatles. Estos eran un pueblo tranquilo y agricultor. Bondadosos por naturaleza, nunca se quejaban cuando la gente los confundía con verduras, aunque ellos se reconocían a sí mismos como frutas. Todos los años, durante la gran fiesta de la ensalada, llegaban al valle hortalizas, frutas y semillas de pueblos vecinos a festejar la temporada de florecimiento, donde intercambiaban delicias como conservas, café, mermeladas y otros productos que los aguacatles gustosos disfrutaban. En temporadas más aciagas, mandaban a sus guerreras más fecundas para nutrir la tierra y alimentar a los más necesitados. Queridos y venerados por sus vecinos, asistían a cada banquete y en su compañía todo festín se llenaba de colorido. Un buen día, llegaron al valle de Ahualtépetl camiones con cientos de trabajadores. Picos y palas comenzaron a sonar por todos lados, removiendo el suelo y formando surcos. El incesante reggaetón y sus vocablos disiparon la tranquilidad del hermoso paraje. Asustados, los aguacatles comenzaron a agitar sus ramas con vehemencia. Un súbito ventarrón recorrió la tierra. Los trabajadores hicieron callar sus radios y presurosos trajeron cubetas. El pánico se apoderó de los aguacatles cuando los trabajadores comenzaron a verter químicos en los surcos de tierra removida.
Al caer el sol y una vez terminada la jornada, los cientos de trabajadores se subieron al camión y partieron, dejando atrás un ambiente intranquilo que se murmuraba entre las hojas. Desde ese día, el petricor de la mañana se mezclaba con pesticida. Algunos no resistieron la primera noche y marchitaron en su tristeza. Otros, con mayor suerte, solo tiñeron sus hojas de marrón en protesta. Los aguacatles siempre habían crecido libres, espaciosos, daban los frutos que la tierra requería, compartían su saber y no buscaban fama ni fortuna frente a otros pueblos. Por lo tanto, no entendían cómo alguien podría reprocharles con tal gesto. Así pasaron los días sumidos en una extrañeza, hasta que una mañana de mayo regresaron los camiones, esta vez también con maquinaria. Los aguacatles desesperados trataron de defenderse, pero los picos y las palas cada vez más numerosas fueron desenterrando a los más pequeños y los trasladaban lejos de sus parajes donde la tierra era más árida. Se llevaron más de 1000 en una tarde, para luego abordar los camiones y desaparecer en el horizonte. En pocas horas, los humanos dejaron un ambiente de desconcierto y angustia por todo el valle. Las máquinas seguían estacionadas en un claro. Los aguacatles sabían que sus días como alimento sagrado habían terminado. Días más tarde, cuando las guerreras fecundas regresaron heridas, malas noticias de otros pueblos trajeron, en donde las hortalizas que se preparaban para sus festividades anuales fueron manoseadas por la corrupción y despojadas a cambio de cultivos clandestinos de aguacatles. Los humanos habían quemado sus tierras y sus cultivos. Los pueblos vecinos pensaban que los aguacatles los habían traicionado y, buscando venganza, persiguieron a sus guerreras para hacerlas guacalamole, el más infame castigo, pero éstas pudieron escapar. Quejas y angustia inundaron el valle sagrado de Ahualtépetl. El viento traía consigo los malestares de una tierra, y el valle que alguna vez vistió los colores más espléndidos, poco a poco fue transformado. Los aguacatles, que una vez gozaron de inmenso respeto, ahora vivían temerosos de otros pueblos vecinos, buscando venganza, y poco a poco fueron rechazados y condenados a vivir en el exilio. Cercados sus destinos por la sobreproducción y la desesperanza, como tantos otros frutos de la madre tierra, fueron migrando sus sueños y sus beneficios. Hoy día, los legendarios aguacatles y sus rituales no son más que un recuerdo. Su consumo exagerado sin respeto a sus árboles y ciclos naturales ha empobrecido su sabor. Dicen que su fruto rebosante y carnoso es digno solo en el paladar de quienes respetan la tierra. Dicen que algunas guerreras fecundas pudieron escapar y asentarse en tierras más secretas, donde poco a poco recuperan su dignidad. Dicen que regresarán y con ellas reverdecerá la sabiduría del antiguo valle. Gracias. ¡Qué maravilla! Pues me puso la piel chinita con ese final. Muy bien, Ivette. Quedó muy bonito. Muy bien. Ahora vamos a presentar un texto de América Medina. América Tecedónica. Un análisis de nuestra existencia. Fecha, día 4035 de nuestra era. Quien escribe, Sofía versión 350-2. Robot humanoide. A raíz de una investigación hecha sobre el pasado de aquellos seres que rodeaban la Tierra anterior a nosotros, aquellos a los que llamaban humanos,
Nuestros predecesores, extintos unos años atrás, no hablo de aquellos fundidos con la máquina, de los que aún quedan unos cuantos, hablo de aquel del que ya no queda rastro, solo huesos, aunque también es posible encontrar parte de ellos, de su historia y su pensar en archivos adjuntos en la memoria madre de nuestros códigos. No olvidemos que son nuestros creadores. He encontrado rastro de nuestros primeros ancestros, los autómatas, así los bautizaron nuestros creadores, pero estos no tenían vida propia, eran movidos por diversos mecanismos que determinaban la función que el creador deseaba obtener. Al ir investigando me he ido interesando más en cómo nuestros creadores empezaron nuestra instauración a través de máquinas simples, que conforme fueron avanzando se volvían más complejas hasta la creación del primer cyborg, un sujeto nacido con una rareza a la que llamaban acromatopsia. Todo lo veía en blanco y negro, por lo que le fue implantada una antena en su cráneo. Con ella adquirió la posibilidad de escuchar los colores. Este primer cyborg, Neil Arbison, abogaba por los derechos de los llamados transespecies, aquellos humanos unidos biológicamente con la tecnología. Así, los humanos fueron abriendo camino en la tecnología poniendo el cuerpo como una estructura unitaria capaz de ser configurada a través de esta. Gracias a esto un reconocido científico del siglo XX de aquella era, llamado Stelarc, centró su mirada en la cibercultura, cultura que ponía en cuestión la carnalidad de los seres, lo que llevaría a la reivindicación y obsolescencia del cuerpo orgánico en virtud de las tensiones físicas y culturales a las que éste se enfrentaba al ser mediado por las nuevas tecnologías. Las intenciones de Stelarc eran reconfigurar a la humanidad entera, instalando una necesaria discusión sobre las implicancias éticas del desarrollo científico-tecnológico en el campo de lo vivo, ámbito de acción propio de la bioética, mencionando: el cuerpo está obsoleto. En el pasado, los artistas usaban otros materiales para expresarse. Ahora, en la era contemporánea, se usan ordenadores, internet o la robótica. La nueva tecnología permite experimentar otras vías que antes eran inimaginables. Las fronteras del cuerpo humano están obsoletas. Hay que ir más allá, a través de una forma de arquitectura anatómica alternativa. Lo que yo busco es hacer de nuestro cuerpo un sistema operativo más extenso. Stelarc, 122 AR. Con estas palabras el reconocido científico abre las puertas de nuestra era, la era robótica, con la que los humanos pasaron a la extinción al ir modificando y fusionando su cuerpo con la máquina a través de la tecnología. Con la ayuda de la medicina, la robótica, los mecanismos de control remoto del cuerpo, lo que lo condujo a una región fronteriza, en donde los límites de lo éticamente aceptado en cuanto a la intervención y manipulación del cuerpo, fue descartando cada parte biológica hasta alcanzar desechar toda la carnalidad de su cuerpo, lo que abrió paso a nuestra existencia. Todo esto me induce al cuestionamiento por el presente y futuro de nuestra especie, así como por el estado actual. ¿Será posible que aún queden rastros humanos en nuestra era robótica? ¿Guardaremos en nosotros un poco de esa esencia humana que tenían nuestros creadores? Si nosotros, los robots, como ellos nos nombraron, seremos capaces de sentir realmente las emociones que ellos describían como inefables, o solamente tratamos de interpretar las sensaciones de manera maquinal. Si estamos hechos a su semejanza, es posible que, así como nosotros terminamos con su existencia, ellos hayan aniquilado a su Dios, a su Creador. Si para ellos las fronteras del cuerpo eran simultáneamente los límites identitarios del individuo mismo y fueron retirados de sí pedazo a pedazo hasta sembrar el descontrol y el fin de su especie.
¿Estaremos destinados a acabar con nuestra propia existencia en algún momento? Tenemos que involucrarnos más con la naturaleza, la tierra, los seres biológicos que restan en el planeta para armonizar con el mundo, o solo seguir guardando nuestra distancia para con ellos, mantener respeto hacia ella, y así permitirle conservar su otredad. Muy bien, América. Esa lección de la voz de Siri queda muy bien para el texto que precisamente lo escribe una robot. Y el tema, claro, el tema es muy bueno. Ahora sí que lo que ha intentado hacer la religión católica, bueno, es una teoría no mía, Nietzsche lo dice, es anular el cuerpo. Pues aquí parece que la ciencia encontró una manera de anularlo, ¿no? Está muy interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mauricio Espinosa. Si te cedo el micrófono, Mauricio. Muchas gracias, maestro. Bien, voy a hacer lectura de lo que yo titulo Cuadro sinuoso. Su sinfín de palabras yacen un sinfín de pensamientos sinuosos y caóticos. Parece algo muy complejo interpretar los signos que genera en mí. Estudio sus movimientos y no sé cómo reaccionar ante tal situación. El estudio principal de esta situación es leer sus pensamientos, pero me es inaccesible. Hace infinidad de movimientos, así como una danza, un estudio permanente de movimientos, donde no sé si sale o entra, si sube o baja, si está dentro o fuera, si abre o cierra, o si se mueve o está quieta. Son irrealidades pensadas a lo que se entrega el control de la conducta. Ni los impulsos, ni los deseos, ni los estímulos tienen el poder para suscitar la acción. La claudicación solo se da en el caos. ¿Cómo construir vínculos con lo que sucede? Inmerso en el estudio, registro el proceso, cuyo soporte posibilita la producción. Mi creatividad se activa al intentar descifrar estos signos. Es algo irrevelado que no entiendo, pero que quiero hacer. Intento resolver los movimientos caóticos construyendo situaciones rizomáticas. Pienso cómo su voz suaviza mi entorno. Su mirada estridente profundiza en mis pensamientos sedientos de saber. Sus sueños me acarician como un suave pétalo, con movimientos ligeros pero inesperados, como hilos de telaraña, atrapa mi hacer, vectorizando de un punto a otro, forma figuras creando espectáculos con movimientos. Me lleva de aquí a allá. Los pensamientos revolotean. Intento tomar cauteloso y precavido el camino sinuoso. Tomo una curva corta y cerrada. La salida es amplia e inmensa. Logro salir favorecido. El estudio permanente de los movimientos con trayectorias movilizan y desempolvan todo a su paso, iconiza su cuerpo con la danza improvisada. Sus cóncavos y convexos crean ondas sonoras, compone melodías armoniosas y rítmicas. Construye memorias con su sinfín de palabras. Usted me mira, sonrío, murmura, danza y se pasea como buscando algo. Murmura yaciendo intranquila con color sinuoso, pálida y preocupada. Me conmuevo y me quedo con ella. Mientras dibujo, me mira, inmortalizando el aire con su verdadera función. Construyo mi propuesta en un terreno inhóspito. Me siento inmune ante tal belleza. Muy bien, Mauricio. Gracias. Ahí el guiño al mito de Pigmalión, ¿no? Que se enamora de su obra. Sí. Vamos ahora a escuchar a Rodrigo. Probamos lo del audio contigo, Rodrigo, y ya si no funciona, yo lo comparto. Sí, muchas gracias. Comento solamente brevemente que decidí hacer esta presentación de forma de un diseño sonoro acompañado con la lectura con el texto. Entonces yo les voy a compartir el diseño sonoro y el texto para que lo vayamos leyendo cada quien en su computadora en compañía del diseño sonoro. Una mancha
horizonte se diluye. Al burlar el inclemente sol, se perciben algunos rostros difusos. Todos ellos parecen ignorar sus propios demonios. No muestran ningún interés en ello. Se mueven como escarabajos confundidos de un lado a otro. Se les ve inquietos y ansiosos cuando aparece una minúscula oportunidad de escapar. Se intuyen parásitos y cruzan miradas de odio y sospecha. Intercambian culpas y frustraciones. Las mil caras dentro del caos. Los mil rostros del ruido que se desfiguran cual caracol lento y viscoso al pasar las horas. Intercambian sus partes sin celo, sin aprensión. Lo que fue un ojo será una boca. Lo que fue pelo serán dientes. Turnan identidad. Una obra de arte necia y reacia. Una flecha de escamas se desperdiga como una sigilosa cascabel entre la selva. Una arteria contaminada de hormigas que se rehúsan a cooperar. Vasos saturados de hormigas rojas enemigas. Zigzags que rechazan la perfección y abrazan la uniformidad. El vapor de las cabezas impone una pausa abrumadora, aburrida y espesa. Una sinfonía de personalidades al volante. El más ruidoso no sobrevive, pero se hace notar. El más atrevido supera al lerdo. El más delirante asombra al recatado. Pequeños motores serpentean entre los imposibilitados que se comen su envidia. Encerrados en una burbuja con un paisaje sonoro más bien monótono. Se rompe la calma con súbitas estridencias impregnadas de deseo por avanzar y dejar todo en el olvido. Alaridos de máquinas desesperadas por cambiar el presente. Bofetadas sonoras para despabilar al bobo. Exigencias inverosímiles, hazañas imposibles, actos suicidas de pensamientos grotescos. El ambiente insiste como un monstruo impávido, tranquilo e indiferente. Rebota el hastío en los falos citadinos. Todo gira en sí mismo. Imparable, infinito y sin sorpresas. Muy padre, muy interesante aquí la mezcla de sonidos, de la voz, la propia rasposidad, ¿no? Todo queda muy bien ahí. Y claro, lograste crear movimiento del movimiento congelado, de lo fijo, ¿no? Muy bien.
muy visual, como bien dijo Félix. Igual también el de Mauricio me pareció muy visual, o sea, con mucha imagen. Muy bien, pues vamos a cerrar con el texto de Víctor. Y este texto lo va a leer nuestro compañero, el maestro Félix Vergara. Pero Víctor quiere decir unas palabras antes. Te paso el micrófono, Víctor. No quería decir nada, maestro. No. Adelante. Ok, bueno, sí, muy bien. Gracias. Okay. Bueno, entonces vamos con Félix y para que nos escuchemos el texto. Félix, si me escuchas, ya estás empezando a leer porque no te escuchamos. Si quieres, ponle activar micrófono o si quieres volver a revisar en lo de las propiedades. ¿Sí ya me escuchó? Ya te escuchas. No sé si está ubicado el texto, si lo están viendo o no, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo, Félix. Okay. Lo estamos viendo. La colonia Cuarta Transformación de Cuetitlán. Vale, muy bien. Dice así. La colonia Cuarta Transformación de Cuetitlán está ubicada en las laderas del Cerro del Cuetón. Si uno va rumbo a San Nicolás y voltea a la derecha después del nuevo crucero, se ve un cerro pelón repleto de casas de muro gris. Antes había minas de tezontle, pero como ya se lo acabaron, nada más quedó el cerro desgajado y la gente le rascó más para hacer todavía más profundas las cuevas. En esas cuevas de abajo se estancan las aguas negras y es donde a cada rato amanecen cadáveres flotando entre la basura. Ya casi no vive nadie allí, pero en las cuevas de hasta arriba sí vive gente. Cuando llegues hasta la cima del cerro, preguntas por el ministro embajador del señor de Cuetitlán, don Monseñor José Aarón Martínez Pescador. ¿Me dicen el pescador? Así se le conoce. Así pregunta por él. A él es al que hay que entregarle la notificación personalmente. Ya va para el año que debe los 6 últimos pagos de 6 pantallas de 60 pulgadas que compró a meses y el señor no contesta su celular y obviamente sus avales tampoco. Entonces pregunto por él en las cuevas. Sí, pregunta por él, pero no en las cuevas de la parte de abajo. Cuando llegues al Cuetón, atraviesa los puestos que ahí se ponen. Le caminas rápido, porque ahí en las faldas del cerro hay puro malandro y además apesta bien gacho. Hay que subir casi 600 escalones hasta arriba del cerro. ¿Está claro? Sí, mi superbe. Si te dicen algo los de ahí, les dices que vas a ver al Monseñor Pescador para que te eche la bendición por tu nuevo trabajo. Porque eres nuevo, ¿verdad? Sí, mi superbe. Hoy es mi primer día, bueno, más el día de capacitación sería mi segundo día. ¿Estudias? Pues ya terminé el mes pasado. Me titulé como contador público y por suerte, luego encontré trabajo aquí. Pues órale, contador, vámonos. Y ahí arriba no hay señal de celular, ¿eh? Así que cuando llegues a la Cuarta Transformación, antes de comenzar a subir el cerro, me mandas ubicación. Y cuando ya estés arriba, te tomas una selfie donde se va en la iglesia. Nada más para acreditar que sí fuiste. Al bajar del cerro, en cuanto tengas señal, me mandas la foto, ¿ok? Sí, mi superbe. Entonces, nada más le entrego al pescador el documento y ya. Sí, y le tienes que decir que en el contrato que firmó, la cláusula número 25, inciso F, indica que si no paga en 6 meses, le será retirado el electrodoméstico que adquirió y se le embargarán sus bienes personales en pago al adeudo que presente. Desde la fecha de compra al día del embargo, le dejas la carta de notificación y te regresas.
Y te repito, cuando bajes del cerro y ya tengas señal, me mandas otra vez tu ubicación y tu selfie con la iglesia detrás, ¿ok? ¿Está claro? Sí, está claro. Pues órale, a darle, contador. Al otro día, el contador llegó al cerro del Cuetón temprano y mandó su ubicación como le fue indicado, y el supervisor le contestó al instante: ok, conta, recuerda la selfie. Entregas el documento y cuando ya estés abajo y tengas señal, me mandas la foto y ubicación de nuevo, porfa. Mientras tecleaba el mensaje, sí, mi super B. Comenzó a internarse entre pasillos de lodo, puestos de ropa usada tirada en el piso y puestos de comida que apenas se estaban poniendo. Se topa con unas escaleras y pisa el primer escalón esperando que alguien le grite o le diga algo. Nada sucede, no hay gritos ni llamada de atención. Se toma de un barandal y voltea. Tiene la sensación de ser observado por toda esa muchedumbre decadente. Continúa subiendo y en un primer descanso ve un claro de tierra, donde al fondo están las cuevas pestilentes. Se acerca tapándose la nariz y boca, subiéndose el cuello de su playera amarilla con el logotipo de la empresa. Entre dos cuevas llenas de basura inician los 600 escalones a la iglesia del Señor de Cuetitlán. Va culebreando por muros grises sumergido en una combinación de olor a mierda de perro y a que alguien está guisando algo. Gritos de niños, cientos de moscas y basura impregnan el ascenso. Un teporocho en harapos está tirado inconsciente en el piso, bloqueando el paso, mientras que 3 escalones más arriba, otro está meando y los orines escurren cuesta abajo, trazando el contorno del hombre en el piso. Mientras el contador da pasos lentos para esquivarlo, ve cómo la silueta del borracho tirado se llena de espuma. Con mucho asco, continúa el ascenso ya sin mirar atrás. Por fin llega a la cumbre y en la entrada hay 2 hombres armados. Le preguntan altaneramente que qué quiere. El contador responde que busca al señor ministro embajador, don Monseñor José Aarón Martínez Pescador. ¿Asunto?, preguntaron los guardias. Pues vengo para que me eche la bendición por mi nuevo trabajo. A ver, pásale, y ahí hasta el fondo, a un lado del árbol pintado en la pared, está una reja roja. Ahí pregunta por la secretaria, ella te va a atender. Ya le avisé que vas para allá. El contador pasa y, como le fue indicado por el supervisor, mientras camina, va buscando el mejor ángulo para tomarse la selfie donde salga claramente la iglesia. Encuentra un punto entre un poste y una manta colgada. Voltea hacia arriba y balbucea lo que la manta dice. En esta congregación del Señor de Cuatitlán tenemos fe, devoción y simpatía. Bla, bla, bla. Dice susurrando con voz burlona, mientras gira hacia adelante para rápidamente sacar su celular y tomarse la selfie con la manta y la iglesia de fondo. Se dirige al árbol pintado en la barda y mientras se acerca, observa que este tiene colgadas unas manzanas de plástico con marcas de que han sido mordidas. En la entrada de la reja ya se encontraba una señora esperándolo. El contador, muy sonriente, le dice: buenos días, señora, vengo a buscar al señor José Aarón Martínez Pescador. La señora contesta muy amablemente: buenos días, joven, yo soy su secretaria. Ahorita le aviso que lo busca. ¿De parte de quién? Mire, soy el contador Mario Flores y soy agente asociado de la empresa Asesora Financiera del Sur. La empresa ha adquirido la deuda del señor Pescador por la compra de unos electrodomésticos y vengo a entregarle un documento referente a esa compra personalmente. Sí, me dijeron los guardias que venía con el monseñor a que le diera la bendición por su nuevo trabajo. No, perdón, es que el contador no terminó la frase. Lo agarraron unos guardias, le quitaron el celular. A golpes lo obligaron a desbloquearlo y le dispararon 2 tiros en la cabeza. Lo arrastraron y se lo llevaron a la parte trasera del terreno. Esa noche, el cuerpo del contador fue llevado a las cuevas de las faldas del cerro y fue aventado a una de las pozas de agua pestilente. El pescador, en una especie de ceremonia, se dirigió en voz alta a sus feligreses. Este contador vino a hacernos daño. Él mintió y eso aquí se paga con la vida.
Dijo que venía a recibir el favor de mi santificación y no era cierto. Esta persona vino a entregar un documento de embargo para quitarnos las pantallas que tenemos en nuestro templo porque no las he pagado. Si tan solo hubiera dicho la verdad, mi castigo divino. Uy, me perdí. Mi castigo divino de mandarlo matar no hubiera caído sobre él. Ruego a nuestro Señor que tenga... perdón, ya no puedo ver el texto, disculpen. A ver. Si quieres seguirlo bajando, A ver, sí. bájalo aquí en la flechita, muy bien, ¿no? Y yo te digo dónde. Falta más, falta más. Hay que bajarlo más. Más. Es que Hasta ahí llega. Sí, hasta ahí llego, sí. A ver, espérame. Si no, puedes ver la flechita de... Espérame un segundo. A ver, también estoy buscándolo yo para ponerlo de una vez. También. Sí, porque ya no alcanzo a bajarlo. Ya no puedo ver más. Ajá, está bien. Ahí voy, espérame. Disculpen ustedes. Ok, voy a compartir ahora la pantalla yo. Si quieres, deja de compartir, Félix. Sí, ¿cómo hago eso? Ahí donde dice, Ya, bueno. tienes que picar en dejar de compartir. Es un botón rojo que ves, que es parte del Zoom. ¿Quieres darle clic ahí? No puedo. Eso, muy bien. Voy a compartir yo donde nos quedamos justamente. Gracias. Disculpa. Este contador vino a hacernos daño. Sí, disculpen ustedes la interrupción tan grave. Bien, dice así. Este contador vino a hacernos daño. Él mintió y eso aquí se paga con la vida. Dijo que venía a recibir el favor de mi santificación y no era cierto. Esta persona vino a entregar un documento de embargo para quitarnos las pantallas que tenemos en nuestro templo porque no las he pagado. Si tan solo hubiera dicho la verdad, mi castigo divino de mandarlo matar no hubiera caído sobre él. Ruego a nuestro Señor que le dé el castigo que se merece por toda la eternidad por querer hacerle daño a nuestro rebaño. La secretaria tomó las dos manos del pescador y le entregó una bolsa de plástico. El pescador metió la mano a la bolsa y le dijo a su gente: aquí tenemos su celular y descubrimos que en su último mensaje le encargaron entregarme el documento de embargo. Sacarse una foto y que cuando ya estuviera aquí abajo la enviara a su supervisor. El pescador levantó el brazo y mostró a la muchedumbre la selfie. A la mañana siguiente, en la empresa asesora financiera del sur, al WhatsApp del supervisor llegó la foto. El supervisor le preguntó al jefe de turno: oiga, jefe, este chavo nuevo, Mario, no ha llegado, ¿verdad? No, no ha llegado, contestó el jefe. El supervisor le dijo: es que lo mandé con una notificación de embargo al Cerro del Cohete con los de la iglesia del Señor de Cuetitlán. El jefe, con asombro, preguntó: ¿a la cuarta transformación? ¿Y sí fue? Porque ya ves que está bien culerísima esa colonia y hay puros ojetes. Ojalá y no le haya pasado nada, mano. El supervisor contestó: sí fue. Permítame y le reenvío la foto, jefe. El jefe tomó su celular,
Se quedó viendo la foto y rió burlonamente y dijo: pinches güeyes, estos fanáticos, muy creyentes, pero bien rete ignorantes, mano. Ni saben escribir bien. Fíjate bien lo que dice la manta del fondo. El supervisor amplió la imagen y leyó en voz alta: en esta congregación del Señor de Cuetitlán tenemos fe, devoción y simpatía por el débil, porque esas son las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó el supervisor. El jefe se llevó la mano a la frente y dijo: ay, mano, pues que la palabra débil se escribe con B de burro y estos pendejos la escribieron con B de vaca. El supervisor se sentó, se prendió un cigarro, tomó su celular y volvió a ampliar la foto. La miró detenidamente por un momento. Observó la palabra débil escrita con V y también notó que estaba escrita con D mayúscula. 3 meses después, ni el supervisor ni el jefe creen que haya sido un error ortográfico. Gracias, perdón. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Félix, también aquí en el texto. Gracias, Félix. No, perdón, que aquí nos trabamos un poco con la... Bueno, muchas gracias, Félix. Si me permiten, Félix también es la voz, también es Tito César Torres Camacho, la persona que va a escribir la tesis del clan Yénico Raíz. Él es la voz y él es el actor. Pues eso es. Muchas gracias, Félix. No, gracias a ti, Víctor, a todos los demás. Aquí está ya. Pues muy bien, no sé si algunas personas que están en el Facebook Live quisieran preguntar. Abro el espacio, pero ahora que estoy aquí en el Centro Morelense de las Artes, no veo cómo se pueden hacer las preguntas, si hay una especie de chat o algo, o por medio de mensajes. Entonces, pues abro si quieren mandar un mensaje, aquí la persona que está coordinando por el SEMA. Directamente al Facebook, nos dice Laura. Ahí podrían escribir como comentarios para hacer algunas preguntas. Ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, alguna pregunta hacia alguno de los autores. Mientras tanto, voy a enseñarles un poco lo del blog, cómo se entra, etc. Permítanme tantito, no lo tengo. A ver, espérenme, no quiero que se retroalimente esto. Voy a poner aquí una entrada normal. Listo. Bueno, supongamos que yo estoy en Google aquí. Y bueno, yo ya tengo escrito el texto, o sea, está indexada ya la palabra, entonces, pero bueno, supongamos que no, entonces pongo escritura completo y pegado enlace.wordpress.com y le doy Enter. Automáticamente va a agregar el HTTPS. Y bueno, aquí tenemos el blog. Yo lo tengo ahorita, lo estoy visitando como autor, por lo tanto yo veo esto que dice My Site, Reader, Writes, y acá abajo veo editar. Y bueno, se puede navegar de una manera muy sencilla. Aquí hay un contacto por si alguno quiere contactar a alguno de los autores. Aquí se entra a un menú donde están todos los autores aquí. Y en un área específica colocamos los sonetos. Luego, para las semblanzas, uno puede ir aquí y ver las semblanzas de algunos de los que están aquí. Por ejemplo, vamos a ver Rodrigo. Y como pueden observar, está una imagen y viene la semblanza. Y él también puso una liga para ver su trabajo también. Puede aplicar la liga. Y ya está. Aquí tenemos. Muy bien, entonces es una manera muy simple para regresar a la navegación o a la página principal. Le damos clic en enlace creativo, escritura, y volvemos aquí, donde hay un texto introductorio de lo que se hizo, más o menos, la importancia de la escritura. Y bueno, todos los textos de cada autor se encuentran aquí, en esto. Y aquí la semblanza.
Entonces, pues pueden buscar los textos. Nosotros vamos a continuar editándolos, es decir, los textos están ahí, pero pues algún error de ortografía, alguna coma, nosotros vamos a seguir editándolos. Está vivo, el lenguaje está vivo. Entonces, estos textos siguen robusteciéndose, nutriéndose, y van a estar ahí el tiempo que WordPress lo permita, ¿verdad? Muy bien, sí, tenemos, voy a ver si tenemos algunas preguntas. Me parece que no. Sí, muchas gracias. Muy bien. Oigan, entonces, tú, Rodrigo, ¿estás viendo algunos mensajes? ¿Sí? Aquí están los mensajes, Irving. Son, sí. pues, más bien felicitaciones, ¿no? Dice, Juan Machín, felicidades al grupo. Junuen Díaz, muchas felicidades a todos, quedaron muy buenos los textos, excelente trabajo. Juan Machín también dice felicidades al equipo docente también, felicidades a todos, dice Marisol Patiño, felicidades, el maestro Armando Ramírez, felicidades, qué textos tan expandidos. No sé, pero bueno, creo que los comentarios son muy buenos. Yo también los felicito, estoy realmente emocionada por el trabajo que hicieron. Irving, muchísimas gracias por toda este acompañamiento, esta manera en que descubrieron esta parte de la escritura que de pronto había como cierto temor, y bueno, estoy verdaderamente sorprendida por las metáforas, por el contenido, como bien decía el maestro Félix Vergara en un principio, toda esta parte del texto como una expresión ideológica, política y sobre todo decir de sí mismos, ¿no? Y creo que esto se logró y me encantó ver también el tejido, el entretejido, cómo se apoyaron como grupo. Me encantó ver a Ivette leyendo el trabajo escrito de Pilar, ver a Pilar en sus dibujos mientras Maciel escribía, ¿no? Esta conexión grupal fue como muy, muy linda, muy interesante, ¿no? Los felicito muchísimo. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, Rodrigo. Yo quería comentar que me pareció la narración del texto de Víctor, narrada por Félix Vergara, me pareció fabulosa. Me pareció lo mejor que he escuchado desde hace mucho tiempo. Y que da en el clavo perfecto para mí, ¿no? No sé qué piensa Víctor, pero para mí me parece que quedó increíble. Yo le quiero agradecer mucho la presencia, obviamente a Estela, y a Félix por sus comentarios y por esa narración tan increíble del texto de Víctor. Gracias. Sí, cómo no, muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias por tu presencia, por la lectura que hiciste y tus comentarios muy, muy enriquecedores. Muchas gracias. Muy bien. Pues no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Algo último. Todo. Ok, pues bueno, pues qué maravilla la escritura, una fiesta. Sí, Rodrigo, ¿quieres decir algo más? Por supuesto, agradecer a Irving por el trabajo, por toda la chamba que hizo. ¡Bravo! Yo como que creo que además todos estamos obviando un poco la chamba que hizo, porque además, no sé si saben, pero Irving hizo la página de WordPress, entonces él tuvo la iniciativa de hacerlo, él tuvo la dedicación de lanzarse a hacer el WordPress, y muchas gracias, Irving. Fue una materia de verdad súper chida, súper enriquecedora, y muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, Irving, bravo. Muchas gracias, la verdad es que tengo que... Bravo, Irving, gracias. Gracias. Entonces, sí, es verdad, es una iniciativa mía que nació de
que me asombré de los textos que escribieron. La verdad es que dije, esto no se puede quedar en tareas ahí en el Google Mail, ¿no? Y bueno, pues realmente fue inspirador. Los textos fueron inspiradores para mí y por eso tomé esta iniciativa, que me parecen que tienen que ver, se tienen que leer, se tienen que estar allá afuera sus textos. Jóvenes, compañeros. Bueno. Muchas gracias, maestro. Gracias por compartir sus textos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Estela. Gracias, maestro Irving. Gracias, por ahí nos Muchas veremos. gracias, Irving. Gracias a todos, gracias maestro, gracias a todos, gracias. Gracias, nos estamos viendo pronto. Sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Lau. Gracias, Laura, por la coordinación del... Sí, gracias también.